Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle al like o dislike y mandarnos sus comentarios. 9 de mayo se celebra el día del término de la Segunda Guerra Mundial y se llama el Día de la Victoria. Este año estuvo alrededor de esta fecha una gran cantidad de contradicciones, prohibiciones. En los Estados Unidos se prohibió porque de forma extraña, aunque lo que se celebra el Día de la Victoria es el triunfo sobre el nazismo y el tema de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos e Inglaterra eran aliados de la Unión Soviética en contra del nazismo. Esto a 77 años después se ha convertido en una guerra en la que aparentemente participó solamente Rusia y Alemania. Su celebración ha sido prohibida en la mayoría de los países, prohibida o tolerada o limitada en la mayoría de los países europeos y abiertamente prohibida en los Estados Unidos. Para analizar la situación geopolítica existente en Europa, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, tenemos de invitada a la hermosa Elena Zaikina, politóloga y profunda conocedora de la historia tanto de la Unión Soviética como de Rusia y de los días y de la situación alrededor de la diplomacia en los días anteriores al comienzo de la Segunda Mundial. Buenas, gracias, Elena. Oscar. ¿Cómo te va? Demasiado palabra de politólogo, ¿no? A mí me gusta historia, me gusta política, pero yo era ingeniera y entonces estoy tratando de entender yo y tratar de compartir mi conocimiento de esa situación con ustedes. Gracias. Entonces... Ok, Elena, nosotros nos encontramos en una situación bastante peligrosa. Muchas personas dicen que estamos ya al comienzo de la Tercera Guerra Mundial, u otros que podíamos estar frente al inicio de una guerra o de un carácter militar en la Tercera Guerra Mundial, porque ya hasta los Estados Unidos lo reconoce, que lo que en Alemania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre Rusia y la OTAN. Ya eso se declara abiertamente y sobre eso no hay ningún tipo de duda. Para nosotros hacer un paralelo histórico, quisiéramos saber cuáles fueron las razones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial para ver si nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de tener una Tercera Guerra Mundial en estos días. ¿Cuál era la situación en Europa en los días anteriores o en los años anteriores al comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Ok, quiero decir que la situación después de Primera Guerra, Europa era muy traumatizada por la Primera Guerra Mundial. Millones de gente murieron y por primera vez era una guerra tan grande de que todos los países estaban involucrados y Alemania fue completamente derrotada, con pueblo muriendo de hambre. En este momento peligro viene también, el primer peligro de toda manera para los países capitalistas era Unión Soviética, que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, pueblo muriendo de hambre, con depresión, Gran Depresión. O sea, la época de la depresión. Depresión, y Unión Soviética está, primer país socialista, no hay privacidad de... como средствопроизводства. O sea, la compañía, factoría, todo medios, está en manos los medios de producción, de pueblo, de gobierno, y país está economía creciendo 20%. Un momento. Con motivo del final de la Primera Guerra Mundial, 3 imperios caen. Cae el Imperio Otomán, cae el Imperio Austrohúngaro y cae el Imperio Ruso. En Rusia,
vence la revolución bolchevique, los bolcheviques llegan al poder y comienzza un sistema, Nuevo primera sistema, vez, sí. por primera vez en la historia de la humanidad, comienza un sistema donde los medios de comunicación, los medios de producción, o sea, lo que son las fábricas y todo eso están en manos del Estado, en manos del pueblo, mientras que el resto de Europa trata de levantarse. El nuevo sistema, después de la guerra civil en Rusia, comienza a crecer y el milagro económico del mundo en ese instante, la Unión Soviética. La Unión Soviética está creciendo y claro que era muy difícil. Tú llegas al poder, tiene 90% pueblo sin saber leer y escribir. De analfabetos. En el alfabeto y no hay ingenieros, no hay nada, entonces tú comienzas. Y en este momento, claro que el peligro, pues, un movimiento socialista tan popular en el mundo, el peligro, y ellos encontraron que Alemania es una forma de levantar a Alemania, porque Alemania la quitaron toda colonia, todo después de la Primera Guerra Mundial la encontraron culpable y sí, las condiciones que pusieron, el pueblo estaba muriendo de hambre. Viene Hitler, viene el Partido Nacional Socialista en 1933, ellos ganan dicen al pueblo que vamos a levantar al pueblo, let's make Germany strong, great again. Great again. Vamos a hacer Alemania grande de otra nuevo, vez, poderosa de nuevo. Lo que prometió el señor Trump. ¿De qué Trump estamos hablando? Sí. Entonces viene Hitler y él recibe mucho dinero de bancos mundiales para levantar a Alemania y claro que con promesa a ir a destruir posiblemente Pero un momento, pero en los años 30 habían acuerdos comerciales entre Rusia y Alemania, e inclusive existen las teorías de que Alemania estuvo utilizando a Rusia como el lugar donde ellos podían fabricar armas que le estaban prohibidas pues, debido al acuerdo de Versalles. Sí, hay muchas leyendas que Unión Soviética junto con Alemania planificaban de repartir el mundo. Todo el mundo estaba usando a todo el mundo. Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Rusia, en Unión Soviética, era amigo personal de Roosevelt, Mr. Davis. Lo mandó, dijo, yo no soy diplomático, no necesito diplomático, necesito negociante allá. Ven a ver qué es lo que está pasando. Y en toda factoría, él viajó por muchas factorías en Unión Soviética, en toda factoría trabajaban ingenieros americanos. Unión Soviética no tenía sus ingenieros, pagaban ingenieros americanos, ingenieros alemanes, los mejores cerebros del mundo vinieron a Unión Soviética trabajar, construir, levantar el país. Pero, y no hay nada en esto. Entonces todo el mundo estaba en juegos, todo el mundo sabía que viene la guerra. Por ejemplo, 1930, Stalin, el gobierno soviético comienza industrialización del país. Cogieron el curso que necesitamos todo, no tenemos nada, tenemos que construir, no podemos, sí tenemos recursos, pero si viene guerra, estamos comprando tanques en Francia y viene guerra, ellos van a decir no vamos a vender partes, ya, se paró todo. Ese problema tenemos ahora en Rusia. Y entonces comienzan a construir el país. A desarrollar. En 1930 a Stalin le dijeron, en gobierno le dijeron que el proceso de industrialización es muy lento. No, muy rápido, que no podemos, el país está, era como un esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande. Muy grande para el pueblo, tenemos que bajar un poco el ritmo de desarrollo. Él dijo que nosotros estamos detrás de países desarrollados como 50 años. Si no podemos pasar, tenemos máximo, en 1930 él dijo que tenemos máximo 10 años. Si no lo logramos hacer, nos van a destruir. Entonces todo el mundo sabía que la guerra viene, diciendo que está.
Y comienza, pero están culpando que Stalin firmó con acuerdo con Alemania, es el Molotov-Ribbentrop, se llama, famoso pacto. Pero ese pasó en 1939. Stalin habló con Mr. Davis, el embajador. Él dijo que usted puede ver, el embajador americano era el primer defendiente de Stalin. Pero antes del acuerdo Molotov-Rosen... Ribbentrop. No, ese que yo hubo un acuerdo en Múnich. Todo el mundo firmó acuerdos con todo el mundo. Porque en 1936, ellos dicen que como Molotov-Ribbentrop firmaron en 39, en 2 semanas comenzó la guerra. Hitler atacó a Polonia. Por eso es culpable, ellos culpables. No, pero quien abrió la puerta a los alemanes es Inglaterra y Francia. En 1936, Hitler, como él tenía idea de ampliarla, después de Primera Guerra Mundial, parte de se llama Sudetsk. Exacto, la parte sur de Alemania. De Checoslovaquia. Es en Checoslovaquia, pero la mayoría que vivían gente allá son alemanes. Y Hitler dijo que la mayoría alemana está muy discriminada por minoría checa. Entonces, él demandó que esa parte le regalan a Alemania. Se le fuera cedida a Alemania. Entonces, Chamberlain, que era primer ministro de Inglaterra, él, yo no sé, no puedo decir, yo no conocía a él, pero dicen que él no entendía o trataba de evitar que Inglaterra entre a la guerra, y él fue allá y firmó acuerdo. Hitler quiere esa parte, que la coge y ya vamos a estar. Él vino a Inglaterra diciendo que con un papel que le trajo la paz. Churchill, que entendía mejor la situación, él dijo que cuando ustedes escogen entre vergüenza. Entre vergüenza. En la guerra escogen vergüenza, ustedes van a recibir la vergüenza y la guerra finalmente. Eso es lo que pasó. Entonces, en primero Chamberlain llega a Inglaterra, todo el mundo piensa que él es un político grande, que él salvó a Inglaterra de la guerra, pero en este momento Hitler comienza también. Hay que hablar de Polonia. Churchill la llamó la hiena de Europa. Polonia en este momento, cuando Hitler cogió parte de Sudetsk, Polonia también cogió una parte, se me olvidó el nombre de ese, de Checoslovaquia. O sea, cuando se reparte, esa provincia que tenía mayoritariamente alemanes, fue repartida al final de la Primera Guerra Mundial, que se llama el Suderland. Okay. Sudet cogió Alemania, la región Tischen cogió Polonia. Polonia cogió, y Polonia pensaba que, primero que ellos pensaban que ellos ellos firmaron un acuerdo con Alemania también, que ellos pensaban que sabiendo que Alemania va a Rusia, y ellos pensaban que ellos van juntos. Pero en el momento que, por ejemplo, Polonia firmó también acuerdo con Francia e Inglaterra, que lo van a defender, pero había unos juegos. Entonces, Unión Soviética trató de salvar, sabiendo que viene guerra, y ellos sabían que la guerra viene donde ellos. Entonces, ellos trataron de crear una reunión entre Inglaterra, Francia y Unión Soviética, que vamos a firmar un acuerdo y vamos a defender uno a otro. ¿Eso fue cuando Stalin le propone el 1.000.000 de soldados? Sí. Entonces, Inglaterra y Francia mandaron a Moscú representantes que no eran de parte de Unión Soviética. Era Molotov, que era secretario de Ministro de Relaciones Exteriores, básicamente. Ahí mandaron unos
representantes representantes que no tenían ningún tipo de autoridad. Poder de firmar algún acuerdo. Y Inglaterra dicen que más trató de hacer creer que ellos están negociando con Rusia para asustar a Alemania. Que Hitler va a ver que y se asusta y no va a atacar a Inglaterra. Entonces, era un juego. En este momento, Unión Soviética entiende que no va a haber ese acuerdo entre Francia, Alemania y Francia e Inglaterra. Y Unión Soviética se queda solo. El ejército estaba preparándose, pero necesitaba tiempo. Además, hay que entender que en este momento Japón ataca a Mongolia. En Halkengol comienza la batalla, mientras que el gobierno japonés pretende que no era decisión de ellos, era voluntad de ejército, de Armia Kwantung. Pero había posibilidad de comienza una guerra grande. Mongolia, Manchuria. Manchuria. Ajá. Que es en el norte de Costa, en el norte de China, cerca de la frontera con la Unión Soviética. Y nuestros soldados estaban peleando allá. Entonces, el gobierno soviético ve que hay posibilidad de guerra de ambos lados. Ningún país puede ganar una guerra así. Entonces, como entre Alemania y Japón había un acuerdo también que ellos son alliance. Eran aliados. Y Rusia había sufrido una derrota de parte de Japón en 1905. Sí, entonces Unión Soviética decide, y Stalin le dijo al embajador americano, Mr. Davis, abiertamente que en esta situación vamos a tener que buscar otra forma. Y ellos firman un acuerdo, pero decir que era un acuerdo de partida, porque cuando Alemania entra a Polonia, no hay ningún papel que dice que nosotros y Unión Soviética planeamos hacer una batalla juntos, nada. Solamente acuerdo no atacar uno a otro. O sea, fue un acuerdo de no agresión. No agresión. Y con Unión Soviética gana tiempo. Claro que Alemania también gana un tiempo. Pero para Unión Soviética era situación dramática. O sea que esos 2 años que ganamos. Segundo, en Japón, ese acuerdo creó una situación que el gobierno que era pro guerra con Unión Soviética tenía que dejar el poder. Viene otro gobierno que estaba ya más neutral con respecto. No, por la guerra en el mar con Estados Unidos. En este momento. O sea que nosotros podemos decir lo siguiente: la Segunda Guerra Mundial fue una guerra que se originó a partir de acciones diplomáticas, engaños de unas potencias en contra de otras, el intento de utilizar terceros países para destruir a otros, que en cierta forma es lo que está pasando ahora. O sea, Polonia no era el objetivo que buscaban Alemania y Francia e Inglaterra. Lo que ellos querían utilizar a Polonia como punta de lanza eventualmente para que Alemania atacara a la Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética junto con cosas en un acto defensivo. Para ganar tiempo. Que cuando la Unión Soviética entró a Polonia, ya cuando el gobierno polaco se fue, ya el país no existía. Y Unión Soviética no llegó más de línea que era antes de línea de Kherson, yo creo que. Sí, era la línea hasta donde llegaba la frontera del Imperio Ruso, que fueron los territorios que la Unión Soviética tuvo que ceder para poder llegar a un acuerdo de paz al término de la Primera Guerra Mundial. Porque si no, pasaron. Lo siento, señores, este es el tiempo que tenemos para hasta ahora. Recuerde suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejarnos sus comentarios. Será hasta la próxima. El tema está interesante, pero este es el tiempo que tenemos. Cualquier comentario sobre el tema que hemos tenido, por favor, nos
nos lo pueden dejar en el programa. Gracias por su atención y por favor suscríbase a nuestro programa, que esa suscripción es lo que nos permite a nosotros seguir trabajando acá. Gracias y hasta la próxima.